Tenemos a Romina Ríos para informarles algo que anticipábamos, que tiene que ver con la quita de subsidios a la luz y el gas. Es una muy mala noticia que tenemos que dar hoy martes, y Romina Ríos de Protectora nos va a ampliar. Romina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Romina. Buenos días a todo el equipo, ¿cómo les va? Bien, bien, te escuchamos un poquito bajito acá en el piso, no sé si es el retorno nuestro o qué. Bueno, ¿esto ya es un hecho? ¿Se van a eliminar todos los subsidios a la luz y el gas o cómo es? A ver ahí. Ahí te escuchamos. Te escuchaba pero bajito nada más. No sé si es una cuestión nuestra quizás. Esto me parece que es de Ahí te escucho perfecto, Ahí va. Romy. mi caso. Bien. Perfecto, Bien. perfecto. Romy, contanos esta mala noticia, por favor. Bueno, este nuevo cambio lo que viene a hacer es otro cambio más de los que venimos arrastrando en el 2022. Entonces genera bastante inquietud por parte de los usuarios que ya estaban pagando facturas bastante altas. Lo que se hace ahora es llevarlo a consulta pública, que es una instancia similar a la audiencia pública, que se da por un requisito constitucional cuando hay una modificación en las tarifas de servicios públicos. Entonces, si de todas estas observaciones que realice la ciudadanía durante 15 días está abierto el plazo, si no hay ningún tipo de observación que pueda modificar este esquema nuevo que pretenden plantear, a partir de enero del 2026, ahora dentro de menos de un mes, comenzarían estos cambios. ¿Qué implican estos cambios? Que va a haber una reducción en el universo de usuarios que van a tener los subsidios. Los usuarios directamente van a estar catalogados en una sola categoría de usuarios. Antes teníamos 3 de ingresos altos, medios y bajos. Ahora vamos a tener una sola categoría de usuarios que son usuarios con subsidios. El grupo familiar, para mantener los subsidios, no tiene que percibir más de 3 canastas básicas y medias totales. ¿Cuánto Que sería esto, eso? al día de la fecha, es alrededor de 3.640.000 pesos. Siempre recordando que es el grupo familiar declarado en el formulario. También se van a tener en cuenta los otros requisitos, que era, por ejemplo, la embarcación o la aeronave de lujo, que ese ya sería el absurdo, porque nadie que tenga eso va a pedir los subsidios. Y el otro cambio importante que hay es el tope de consumo que teníamos subsidiados antes de lo que vamos a tener ahora. Ahora vamos a tener en los meses más fuertes de verano e invierno solamente 300 kilowatts mensuales con subsidio al 50%. Y en el 300 caso kilowatts. del gas, exactamente. Y en el caso del gas se mantiene el mismo esquema que ya teníamos, que es un volumen por mes que es totalmente diferente. En la electricidad es como fácil sacarlo porque son 300 y ya sabemos. En el gas nosotros tenemos en la factura una grilla que te dice por mes cuántos metros cúbicos están subsidiados. En cuanto al valor también, va a ser solamente el 50%. Ya no vamos a tener esos porcentajes dispares entre unas y otras categorías, sino que va a ser el 50% para todos. ¿Qué? A su vez, lo que va a pasar va a ser una transición en teoría gradual. ¿Por qué digo en teoría? Porque muchos usuarios, entre discordancia de registro, que se inscribieron y demás, que no le echo la culpa a los usuarios, le echo la culpa, digamos, al registro, a las autoridades que demoran muchísimo en resolver un montón de reclamos y casos. En ese traspaso, por ejemplo, Rodo, si vos estabas como ingresos medios y en ese traspaso de registro, que va a haber un nuevo registro, quizás pasás a ser de altos ingresos por error del sistema, no porque tengas mayor ingreso. Quizás esas facturas de 2 o 3 meses te vengan como un usuario sin subsidios. Entonces va a ser un salto bastante grande. Entonces, esa es la propuesta nosotros que hacemos nosotros primero el registro tiene que estar impecable. Tiene que ser un registro actualizado, tiene que haber una vía de respuesta que sea expedita, que sea rápida. O sea, no podemos tener, como nos pasó, una jubilada que cobra la jubilación mínima, que tiene un solo inmueble a su nombre y que le quitaran los subsidios porque aparecía que cobraba más de 6 millones de pesos. No había forma ¿Eso de ocurrió? Digo, eso que que me está diciendo pudiera. ocurrió. En los registros Ocurrió, figuraban que es cobraban 6 real. Y millones. presentaba los reclamos, me mandaba a mí la declaración que tenemos en los registros públicos de automotores, de inmuebles y demás. No tenía nada la señora. De hecho, cobraba la jubilación mínima y era beneficiaria de tarifa social en la provincia de Mendoza. O sea que si ya Mendoza la tenía registrada como un usuario vulnerable, ¿cómo la nación la va a sacar de este registro? ¿Qué tienen que hacer sobre los todo en usuarios? ese punto. Después podemos discutir requisitos de que sí, llego, no llego, estoy ahí cerquita y demás. Pero sobre todo esos usuarios que son los más vulnerables, es necesario que
tengan un tratamiento de mayor, un trato digno que tengan, no que estén rogando por mantenimiento de subsidios al día de Ponerse la un fecha. poquito en los Claro, zapatos de los que menos tienen. considerado. Digo, además teniendo en cuenta los jubilados, la mayoría de los jubilados se gastan más de la mitad de la jubilación en remedios, chicos. Sí. Se gastan Así más es. porque le sacaron el 100% de los remedios, porque solo 3 o 4, entonces cuando van a la farmacia, bueno, ¿y cuáles son los que tengo que tomar sí o sí, los más indispensables? Esto, bueno, dame esto, y hay otros remedios que no. Imagínate ahora que le manden una cuestión así. Tengo una pregunta, porque entiendo que esto va a generar mucha preocupación en los sectores más vulnerables. ¿Hay que hacer algún trámite? ¿Va a haber que hacer algún trámite? ¿Esto ya es un hecho que va a pasar? ¿O va a depender de lo que pase en la audiencia? ¿Qué habría que pasar la audiencia? ¿En Mendoza va a haber audiencia? Mirá todas las preguntas que te metí. No hay problema. Mira, es una consulta pública. No va a haber, no se va a transmitir, no va a ser como la audiencia pública, sino que es un registro que se abre y toda la ciudadanía podemos participar elevando propuestas o refutando algunos de los puntos que va a tener este nuevo esquema de segmentación de subsidios. Si todo sigue sin ningún tipo de cambios y está la propuesta original del gobierno nacional, a partir de enero se provocarían estos cambios. Todos los que ya se inscribieron desde el 2022, 23, 24, el mismo este año, ya están inscritos en el registro, no tienen que hacer nada. Bien. Ese registro se pasa directamente al nuevo registro de usuarios. Entonces todos los datos cargados ya están ahí implícitos. ¿Cuál va a ser el tema de aquellos usuarios que perdieron en algún momento los subsidios o aquellos usuarios que por X motivo no quisieron registrarse porque no querían los subsidios, pero a lo mejor hoy sí, porque su situación cambió o porque lo necesitan? Porque perdieron el trabajo, como la cantidad de argentinos que han perdido el trabajo. trabajo, chicos, son más de 150. Tal cual. Tal cual, y si no, el mantenimiento del salario. A veces no perdés el trabajo, pero tu salario no varió tanto, entonces estás por debajo de la canasta básica total. Entonces eso te permite ahora tener los subsidios. Entonces ahí, en ese caso, deberías modificar tu solicitud si la hiciste. Si no la hiciste, la podés hacer de nuevo y te inscribís. De ahora al 31 de diciembre lo vas a hacer en la página original. Es www.argentina.gov.ar/subsidios. Ahí tenés las dos opciones, inscribirte o modificar la solicitud. Luego, del 1 de enero, va a haber una nueva página con un nuevo registro. Ahí también se pueden inscribir. Pero todos aquellos que ya están inscritos, que actualmente tienen una letra N2 o N3 en sus facturas, no tienen que hacer ningún tipo de trámite hasta el nuevo registro que se implemente. Vamos a tener que controlar ahí las facturas, a ver cómo viene esa lectura, cómo viene esa clasificación de usuario para obviamente hacer el reclamo correspondiente si es el que no nos tocaba a nosotros. El problema más grave es que cuando te llegó la boleta, impagable o como sea, es pagarle y después reclamar. Ese es el problema. Y ya tenemos... Mira, ese es el principio que siempre nos han metido un poco en la cabeza desde el lado empresario y demás. Sí. Si la factura aún no venció, pueden hacer el reclamo inmediatamente y la empresa tiene que refacturar. Bien, eso es un buen dato. Entonces estemos atentos a los vencimientos, porque no es lo mismo que yo pague una factura de 30.000 pesos que me venga una sin subsidios a 100.000 pesos. Claro. Bien. Si yo estaba ajustada antes, ¿cómo voy a hacer para pagar esos 100.000 pesos? Entonces, hago el reclamo antes del vencimiento y me corresponde una refacturación. Y esa nueva refacturación es la que abono. Si se me pasaron las fechas porque no me mandaron en la boleta factura papel y me la mandan a un correo que no lo tengo declarado, no sé quién es y demás, se me pasó el vencimiento, bueno, ahí sí vamos a estar un poco jodidos, perdón la palabra, No, pero está es bien. la que tenía que decir. Vamos a estar complicados, entonces ahí sí la vamos a tener que pagar, reclamar la refacturación y en la próxima factura va a venir ajustado ese monto extra que nosotros pagamos. Así que ténganlo en cuenta para estar atentos. Sobre todo el consumo, recuerden que siguen viniendo las lecturas estimadas, es decir, si encima de todo sacamos subsidios y a su vez las empresas me hacen una lectura estimada por más, entonces ya va a ser una locura esa factura. Romina, así que estemos atentos a controlar eso, que es también obligación de los usuarios. Romy, consulta, ¿qué pasa con la gran cantidad de población mendocina que alquila? Por ejemplo, en el caso mío, yo sin comerla ni beberla tengo que pagar la luz y el gas y no sé si el titular de la casa donde yo estoy alquilando ha hecho los trámites o no. Ahora quizás me quiten el subsidio y yo tengo que pagar. ¿Cómo hacemos en ese caso? Que no es un desarrollista, que no es un empresario, simplemente tiene una o dos casas en alquiler y tiene grandes ingresos, ¿sí? Entonces quizás quiten el subsidio.
Sí, totalmente entendible. Pero esto quiero que quede bien en claro porque es algo que lo venimos haciendo hincapié porque después los usuarios le dicen, no quiso el propietario que lo hiciera. Este es un trámite que no lo tiene que realizar el propietario, lo tiene que realizar el inquilino. No necesita ningún tipo de autorización, porque la ley que regula los servicios públicos establece que la persona que vive en el domicilio es la que se tiene que hacer cargo del pago de los servicios, es decir, debe ser el titular de los servicios. Que no quiere decir que te apropies de los servicios, ni de la casa, ni que te dé derechos reales sobre ese inmueble, que puedas después hacer otro trámite como se hacía hace muchos años, que decís, bueno, tantos años te quedas en una casa, después pedís título supletorio y te quedas con ellos. No. Este es un trámite administrativo. Un inquilino ingresa a un domicilio, tiene que hacer el cambio de los servicios a su nombre. Entonces ahí, con los servicios a tu nombre, rellenas el formulario como inquilino con los datos del medidor de la luz y del gas y de tu DNI. Acuérdense que está relacionado un DNI con los datos de la cuenta de la luz y del gas. Si ustedes se mudan, por ejemplo, en el caso de que lo hayas hecho en tu anterior domicilio, si ustedes se mudan, lo que van a hacer es ingresar a la página para modificar o actualizar los datos. Entonces solo vas a modificar el domicilio y los datos del medidor de la luz y del gas. ¿Por qué? Porque necesitamos que esos subsidios te sigan a vos con ese DNI. Entonces al domicilio va a llegar subsidio, pero para el siguiente inquilino. Ok, entonces, Romina, hay que llevar una copia del contrato, ¿no? Para hacer eso, ese trámite, ¿no hay que llevar copia del contrato? No hace falta. No. Que es una declaración jurada que se firma. Exactamente. Vos podés incluso ser que te estén prestando la casa, que no tengas contrato, o que estés en esa situación irregular de que tengas un contrato verbal, porque es de confianza, porque no quiere hacer contrato, porque vos tampoco lo necesitas, porque a lo mejor te vas a mudar en poco tiempo. Siempre lo recomendable es tener el contrato, pero no hace falta cargarlo. Es una declaración jurada, ustedes van cargando datos de ustedes y del grupo familiar. Así que eso ténganlo en cuenta, no depende de la voluntad del propietario y no están haciendo ninguna modificación al contrato de alquiler. Simplemente están teniendo esa modificación en base a los servicios públicos. Romina, cortita, porque me están lloviendo las preguntas, no te explico de qué manera. El tema de zona fría para el gas en Mendoza, ¿va a desaparecer? Por el momento, con esta propuesta no se toca, no se modifica, por lo tanto queda vigente. No quiere decir que sigan con las intenciones de querer eliminarlo, que es todo lo que ha venido pasando. Porque me dice recién, consultar a Romina, porque estaba en el presupuesto que quieren, el presupuesto 2026 del gobierno. Digo, la eliminación de la zona fría. Sí, no, pero eso se trata de por el lado del presupuesto y ahí tienen que tener los votos necesarios para que le aprueben el presupuesto en su totalidad. El presupuesto lo pueden aprobar por artículos específicos o secciones y necesitan las mayorías necesarias. Sería lo mismo que pasó a fines del año pasado, que no tuvo acompañamiento y por eso no se pudo eliminar la ley de zona fría. Por ahora están incluidos el servicio de energía eléctrica, el de gas y el de garrafas. Se unifican esos tres. Garrafas estaba fuera antes. Ahora los usuarios que utilizan garrafas están incorporados a esto, van a incorporarse al nuevo registro y también van a tener ese subsidio directo en lo que son sus cuentas. No va a recibir una factura porque no tiene, sino que viene ese beneficio a través de la cuenta que posea cada uno de los usuarios. Ok. Romina, gracias por tu aclaración. Y bueno, ¿a dónde se pueden comunicar los que tengan dudas? Digo, ¿tenés algún WhatsApp o alguna cuenta especial? Sí. ¿Cuál es? Sí, preferiblemente a nuestro correo, porque ahí nosotros vamos redireccionando a cualquier autoridad o ente de control. protectoraadc@gmail.com. A, D de dedo, C de casa. Ok, protectoraadc@gmail.com. Manden las consultas, te pueden mandar la boleta como para que vos les evalúes, digo, y le des tu opinión, ¿es así? Ok, perfecto. Gracias por tu ayuda. Lo que más necesito es justamente eso, factura o algún otro dato para poder corroborar y yo controlarles que esté bien o esté mal la factura para poder efectuar el reclamo correspondiente. Gracias, Romina. Gracias, Romina. Gracias, Romina. Una cosa muy cortita antes de pasar a Maida del 9.com. Muchachos.